Qué bueno que podemos saludarnos por este medio en vivo desde Ontario, California, para todos mis amados hermanos de México, de Centroamérica, Sudamérica y aquí adentro de todos los Estados Unidos y donde quiera que nos vean. Bienvenidos. Gracias al Señor, ayer tuvimos un día muy bendecido. Gracias a Dios por mi hermano Iván. Iván, Dios te bendiga. ¿Cómo amaneciste, Iván? Bendecido. Gloria a Dios. Me decía Iván, hermano, hay una palabra que tocó mi espíritu ayer cuando estábamos en el seminario. Y fue la necesidad de que todos nosotros tengamos hambre. Dice, hermano, me impresionó cuando usted dijo que la mujer sirofenicia, que estaba allá en Tiro y Sidón, ella mostró el hambre que tenía de el Señor Jesucristo, porque ella dijo, ciertamente, Señor, de verdad que soy una perría, soy una gentil, pero yo quiero decirte que ahorita aquí estás con los gentiles. Dame de esas migajas. Los perrillos nos alimentamos de las migajas que caen de la mesa. Fíjese, hermano, si nosotros no tenemos hambre, nosotros nunca vamos a estar en la presencia de Dios. Esa mujer, la razón por la cual nos la ponen en la Biblia, es porque ella representa a los cristianos que disfrutan el comer al lado de Cristo. Por eso estábamos hablando de que los fariseos se quejaban de que los discípulos estaban cortando espigas y que por qué Jesús les permitía cortar espigas. Y el Señor le demostró a los religiosos que cuando uno come, aunque quebrante todos los mandamientos expresados en ordenanzas, no hay ni un problema, con tal de que coman al lado de Él, porque eso sí es importante, comer al lado de Él. Decíamos que los religiosos estaban en el templo ofreciendo ofrendas, incienso, llevando a cabo, entre comillas, el culto oficial, pero Dios no estaba con ellos porque no tenían hambre. Dios está con los que tenemos hambre, hermano. Y yo le doy gracias a Dios en esta preciosa mañana de domingo porque yo tengo hambre. ¿Y tú? ¿Tú tienes hambre? Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que hoy Dios nos quiere saciar. Hoy Dios nos quiere bendecir con su palabra. Y estamos avanzando, gracias a Dios. Efesenciando. Hoy vamos a efesenciar en el capítulo 3. El título del mensaje de hoy es Administrando la gracia de Dios. Escucha bien, administrando la gracia de Dios. Administrar la gracia de Dios. Quiero que leas conmigo en el versículo 8, capítulo 3 y versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Solo mira cómo pensaba Pablo de sí mismo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos a expresarnos delante de ti. Siempre vivimos delante de ti, pero tenemos esta costumbre de decir que cuando oramos venimos como en una manera más específica delante de ti porque venimos a hablar contigo.
nos salimos de la esfera terrenal para poder tener contacto con el Dios que está en el cielo y dentro de nosotros. Qué maravilloso, Señor, poder salir un momento de la esfera humana e internarnos a la esfera espiritual y tocarte. En este momento queremos tocarte. Queremos decirte que por favor nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu, porque vamos a hablar de tu palabra. Y no tenemos premeditado qué vamos a decir, sino que, Señor, queremos que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros. Señor, aquí está tu siervo. Abre nuestros ojos mientras hablamos la palabra, para que esa palabra sea impregnada en nuestro espíritu, se extienda a nuestra alma y también a nuestro cuerpo. Señor, en tus manos preciosas estamos. Y muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si ustedes han puesto atención, y a veces le digo, Señor, ayúdame porque me quiero ir muy aceleradamente. Y el Señor me dice, take it easy, mijo. Vete despacio, relax, pero concreto. Y por eso quiero ir en una forma en la que todo lo que cargo aquí adentro, en mis pensamientos y en mi corazón, pueda salir en una forma que los pueda bendecir a ustedes. Entonces por eso tengo que poner atención a lo que leo para poder decirlo bien, porque nuestro hablar debe de ser bendito. Un hablar bendito es aquel que está bien dicho, y no solamente está bien dicho, sino que bendice a los oyentes. Todo el capítulo 1, hermanos, de Efesios, wow, nos deja totalmente impresionados. Y debemos de constituirnos, o sea que nosotros debemos de saber de memoria todas estas cosas. Estas cosas están en nuestro espíritu y nos deben de impresionar que las bendiciones espirituales del Dios triuno, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo, son fases que Dios nos muestra. O sea que Dios quiere que entendamos cómo es Él, porque ayer cuando toqué un punto al finalizar el seminario, hablé acerca de 5 cosas que todos los cristianos que tienen hambre deben saber, y están al final del capítulo 16 de Mateo. Y una de las cosas impresionantes, hermano, es saber quién es Cristo. Saber quién es Cristo, hermano, porque muchos han descuidado la revelación divina de la palabra de Dios y creen que Cristo es aparte del Padre y que el Padre es aparte del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es aparte del Hijo. No. Mira, si nosotros verdaderamente queremos tocar el propósito de Dios, nosotros debemos darnos cuenta del mensaje en cada libro. Por eso ayer hice bastante énfasis en que el enfoque de Mateo es el reino, y el reino es una persona, es Jesucristo. Hablé también de que el Evangelio de Juan, su enfoque es la vida. Por tanto, Cristo es vida. Pero ahora estamos estudiando acerca del Dios triuno con la iglesia. Y es muy importante que nosotros entendamos la secuencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia. Porque la iglesia es una entidad que le pertenece a la vida de Dios. O sea que nosotros somos la expresión de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque aun cuando hablamos, si no hablamos las cosas con revelación divina, nosotros mismos podemos confundir a los oyentes. Entonces, para mí es bien importante que todos me entiendan.
Porque dice aquí en el capítulo 3 que el apóstol San Pablo, Dios le dio la gracia para anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que Pablo, cuando habla en Romanos, él dice que ese es su evangelio. O sea que así como Mateo escribió su evangelio, Marcos escribió su evangelio, Lucas escribió su evangelio, Juan escribió su evangelio. Si usted pone atención, Pablo dice que él también escribió su evangelio y es Romanos. Entonces él explica ahí en Romanos cosas profundísimas. Vamos a leer un versículo de Romanos. Me parece que es Romanos 9:15. Vamos a ir a Romanos 9:15. Romanos capítulo 9 y versículo es el 5, 9:5. Romanos 9:5. Se parecía, pero le puse un 1 enfrente. Es 9:5. Y yo quiero que ustedes me pongan mucha atención hoy, porque hoy vamos a hablar de la administración de la gracia. Pero si nosotros no sabemos qué es administrar la gracia, pues lógicamente no vamos a participar del trabajo al cual nos está invitando Pablo a unirnos a él. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Está hablando del pueblo de Israel. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok. Entonces, por favor, mi hermano, ponme atención, porque si no pones atención a la predicación, entonces tú nunca vas a estar ubicado y nunca vas a tener un hablar sobrio. Aquí dice que el Señor Jesucristo nació según la carne del pueblo de Israel. Aleluya. Pero lo tremendo es que dice que Él vino según la carne y es Cristo, y de una vez te dice quién es Cristo. Es Dios. Entonces tú tienes que entender lo que significa que tenemos que administrar las riquezas de Dios. Administrar las riquezas de Dios. Vamos a regresar otra vez a donde estamos. Efesios capítulo 3 y versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Ahora, muchos no saben lo que es Dios como Cristo, o qué es Dios en Cristo. Entonces hoy vamos a ocuparnos de entender ese asunto, porque si nosotros no alcanzamos a ver eso, acuérdense que el capítulo 3 lo tenemos que aplicar al capítulo 1, y el capítulo 1 al 3, el capítulo 1 al 2 y viceversa. Aquí vamos a estar en esta revelación y el Señor la va a soltar. Tú te vas a dar cuenta que el Señor nos va a soltar su revelación. Por eso es bueno que todos juntos, mira cómo dice en el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos juntos. O sea que Dios nos pone a estudiar juntos, porque mientras yo estoy hablando, tú estás pensando. Entonces todos juntos vamos a ver plenamente cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios como Cristo. Porque
se vuelve inmensurable. Dice que son inescrutables, son indescriptibles. O sea que lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros, el apóstol Pablo es el arquitecto. Y por eso él dice, miren, únanse a mí y van a ver que ganamos. Hermanos, si nosotros hacemos lo que Pablo hizo, lo cual quiero decirles que cuando uno lee la historia de la iglesia, todo lo que Pablo inició se perdió. Vino apostasía, vino problemas a la iglesia y la iglesia se volvió algo totalmente distinto a lo que la Biblia presenta como iglesia. Y por eso es que nosotros estamos luchando por la pureza de las cosas de Dios. No vayas a creer que nosotros estamos con un espíritu orgulloso creyendo que nosotros sabemos más que la gente. No, nosotros estamos metidos en esto con un corazón humilde para averiguar cómo hacemos para volver a las sendas antiguas, para volvernos a lo correcto de Dios como cuando Dios se lo dio a Pablo. Ahora, para que uno pueda llegar a lo que Dios le dio a Pablo, hermano, olvídate. Tiene que deshacerse de mucha basura, comenzando que tiene uno que deshacerse de todo lo que él nos dice en Colosenses, filosofías huecas, rudimentos del mundo, ascetismo, epicuarismo, todo un montón de cosas que en la historia de la iglesia se han metido y que ahora la iglesia no representa lo que debería de representar, sino que somos un bonche, dicen por ahí en inglés, a bunch, un bonche de pura gente liviana en las cosas de Dios y que no tenemos una responsabilidad. Por eso yo hoy quiero decirles a ustedes, he aquí un hombre que está apasionado por Dios, he aquí un hombre que ama la palabra y que amo el propósito divino y quiero participar del propósito divino. Yo no quiero ser una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en cada libro de la Biblia. Ayer les hablaba que la voluntad de Dios en el Evangelio de Mateo es el reino. La voluntad de Dios en Efesios es una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin arruga. Ya vamos a llegar allí ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al capítulo 5. Porque aquí se trata, hermano, de entender la revelación divina. Si Dios, como Padre, en el capítulo 1 nos muestra todas las bendiciones espirituales y cómo Él es el material divino para que la iglesia tenga una cabeza, eso es el capítulo 1 y te lo puedo decir desde el punto de vista del norte, desde el punto de vista del sur, desde el punto de vista del este y desde el punto de vista del oeste, porque hay 4 puntos cardinales para poder ver las cosas espirituales. Así como son literales los puntos cardinales, también son espirituales para ver todas las cosas. Por eso hay 4 evangelios. Porque el punto de vista de cada uno de los evangelios nos va a presentar la verdadera biografía de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Oh, estoy excited. Cuando estaba la alabanza, por eso ya no hallaba ni qué escribir. Decía, oh, aleluya, estoy excited, estoy en éxtasis, el Señor me está acariciando, me está apapachando, porque siempre me pongo ahí a meditar y a orar y a cantar mientras me toca predicar. Estamos en Efesios, no creas que me he olvidado. No he perdido la pista, solamente que tengo tanto que no sé cómo sacar a luz todo lo que tengo. Capítulo 3. El capítulo 3 dice que hay riquezas inescrutables. El capítulo 3 habla de muchas cosas que son aplicables al capítulo 1 y al capítulo 2. O sea que como ya vimos que el capítulo 2 nos habla del material humano, el capítulo 1 del material divino y el capítulo 2 del material humano. Entonces vimos que la unión de la cabeza con un material humano que está ruin, que no está bueno, necesita recibir la vida de la cabeza. Pero como esa vida no se recibe de una vez por todas, porque es un proceso, de la misma manera que Dios pasó por un proceso, Padre, Hijo y Espíritu, para venir a ser la cabeza,
Ahora el cuerpo tiene que ser procesado, porque la cabeza le tiene que dar la vida al cuerpo, pero no se la da de una vez por todas, sino que se tarda 2000 años para darle la vida. Imagínate una cabeza produciendo vida por 2000 años. Cada miembro que llega, él tiene que irlo llenando de esa vida, llenando de esa vida. Entonces el capítulo 2 nos presenta el material que Dios usa para edificar su iglesia. Porque el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, Él no edificó su iglesia. Él dijo que sobre la palabra que dijo Pedro, que sobre esa revelación Él se iba a basar para edificar la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces está hablando de que Dios, como Cristo, de eternidad a eternidad, tiene que lograr todas las cosas que se ha propuesto. Fíjate que Dios no es aparte de Cristo. Ya lo leíste conmigo en Romanos 9:5. Cristo es Dios. O sea que no son separados. No se puede decir que Dios es aparte y que Cristo es aparte. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo es el Espíritu. El Padre es el Hijo, el Padre es el Espíritu. Así que estamos bregando con un asunto que en la mente humana no se puede entender, pero en el Espíritu lo discernimos perfectamente. No tenemos ni un conflicto. El Espíritu discierne lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu sin confusión. Para eso no hay que ir a un seminario de matemáticas, para eso no hay que ir a un seminario de filosofía, para eso no hay que ir a un seminario bíblico, para eso no hay que ir a ninguna parte. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como hemos sido negligentes, la iglesia ha sido negligente, no sabe presentar las riquezas inescrutables de Cristo, y lo que presenta son una caricatura de Cristo, lo que enseñan es todo lo contrario de Cristo. Por eso vamos a empezar hoy hablando que nosotros hemos sido llamados. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3, porque no hay manera que nosotros podamos administrar la gracia de las riquezas de Cristo para producir la plenitud de Cristo, porque las riquezas y la plenitud son dos cosas distintas, ya lo hemos entendido. Pero nosotros no vamos a saber qué es lo que Dios está haciendo a menos que nos metamos a su palabra y oremos y le digamos: Señor, abre mis ojos porque yo quiero participar en tu propósito divino. Mira cómo habla Pablo. Vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo. Por esta causa yo, Pablo. ¿Por cuál causa? Por el capítulo 1 y 2. Por esa causa. Por causa del capítulo 1 y 2. Yo, Pablo, soy prisionero. Prisionero de Cristo. Primero quiero que notes que el apóstol Pablo usa las circunstancias de su vida para inspirarse en Cristo. Porque él realmente no era prisionero de Cristo. ¿Acaso Cristo lo metió preso? Los que lo metieron preso fueron los soldados romanos. El imperio romano, por causa de que los judíos religiosos se quejaban de él, lo tuvieron que meter preso. Entonces él, hablando estrictamente, él era un preso del imperio romano. Pero él no lo tomó así. Él no lo tomó así. O sea que veamos pues cómo debe de actuar un siervo de Dios para que Dios le abra sus ojos y que pueda ver la administración divina, porque mira lo que él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El apóstol, si él quisiera, él podría decir: ¿saben qué? Yo estoy preso, los soldados romanos me agarraron predicando en la plaza y me trajeron aquí, pero ¿saben qué? Pensándolo bien, voy a negar a Cristo. Y les voy a decir que ya no soy cristiano y me voy a poner a perseguir otra vez la iglesia como hacía antes. Tal vez así me dejan libre. Estamos seguros que sí lo hubieran dejado libre si él dice eso. Si él se rinde ante el anticristo. Claro que lo dejan libre, pero miren cómo lo tomaba él, porque nosotros tenemos que tomar la misma actitud de Pablo si queremos ser los compañeros de Pablo, porque él aquí nos invita a ser sus compañeros.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído. Si es que habéis oído. O sea que si alguien no ha oído de la administración de la gracia de Dios que le fue encomendada a él para ellos, no lo van a entender. Porque él les está diciendo, ustedes tienen que saber que yo era un perseguidor de la iglesia. Yo soy judío de nacimiento. Pero a mí un día Dios se me apareció. Y a mí, cuando Dios se me apareció y oraron por mí, los que oraron para que se me quitara la ceguera, porque 3 días estuve ciego. Y cuando Bernabé me llevó para que oraran allá en la casa de aquel fulano, ahí todos oyeron lo que Dios dijo, que me tocaba padecer por causa del Evangelio. Yo era perseguidor y que todo el daño que le hice a mis hermanos ahora me tocaba padecerlo a mí. Por eso yo entiendo que yo soy prisionero de Cristo. O sea que a mí me capturó el mero mero. A mí no me capturaron los soldados romanos. Si yo dijera que ellos me capturaron, entonces yo estaría en otros negocios. Yo estoy en un negocio que conozco la soberanía de Dios. A mí el que me capturó fue Cristo. Y por eso me tuvo que botar del animal en el que iba. Una gran luz me alucinó totalmente, me dejó ciego y me quedé ahí tirado hasta que me recogieron. Y ahí me dieron una comisión. Y todos ustedes saben que por revelación, estoy en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea que ya él había escrito un poquito acerca de esto cuando le tocó escribir Efesios. Y por eso él dice, ustedes pueden leerlo y van a entender cuál es el conocimiento del misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Hermanos, muchos creen que Dios está aparte de Cristo, pero el misterio de Cristo es Dios encarnado. Y no solamente Dios encarnado, sino que es Dios en Cristo. O sea que recuérdense, miren, vamos a estar tocando de nuevo los pasajes para que tengamos una revelación pura. Dice en el capítulo 1 y versículo 10, porque el contexto nos ayuda a entender el texto y el texto nos ayuda a entender el contexto. En el 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que vamos a hablar de esta manera y ojalá que usted tenga un oído redimido para escuchar esto. El plan de Cristo se lo inventó Dios. O sea que Él en su beneplácito, en su soberanía, Él dijo, voy a hacer un plan que se lleve a cabo a través de Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo y en el cumplimiento de los tiempos. O sea que Él es el que controla toda la historia, pues. Dios como Cristo controla toda la historia porque Dios en su plan se propuso lograr todo en Cristo. Es más, les voy a ir leyendo versículos para que ustedes se familiaricen más con Cristo. Porque a veces nosotros hablamos de Cristo, hermano, y hemos oído mensajes de Cristo, pero no sabemos quién es Cristo. ¿Y cómo vamos a predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo si nosotros no sabemos quién es Cristo ni qué es Cristo? Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Otra vez, hermano. Ahora mire, ahora usted se la va a pensar 2 veces antes de contestar. ¿Y cómo estás, hermano? En Cristo. Si realmente no estás en Cristo, porque estar en Cristo es profundo. Estar en Cristo es algo maravillosísimo. Estar en Cristo porque ya entendiste que Cristo es Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Dios hecho hombre. Eres Dios Cristo. Pero resulta que Cristo es eterno.
Resulta que nosotros lo vemos, pero cuando se encarna, aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros debemos de abrir nuestro espíritu y si Dios no nos abre nuestros ojos, nosotros no vemos quién es Cristo, hermano. Y por eso mi carga hoy es administrar la gracia, que es administrar las riquezas inescrutables de Cristo. Es hablar de Dios, hermano, en una forma profunda. Lástima que muchos, si tú te das cuenta, solo tienen todo esto que está hablando el hermano Carrillo como doctrina para pelear y decir que no hay Dios triuno, que solo es Jesucristo, que se peleen todos los que quieran, y mientras ellos pelean, yo te explico a ti la pureza de la palabra. Dios en Cristo, hermano, es algo maravillosísimo. Dios en Cristo, no vayas a creer que solo Cristo es tu Salvador y tu Redentor, porque entonces cuando encuentres versículos donde dice que Dios es tu Salvador, no vas a hallar cómo explicarlos. Cristo tiene todos los términos de Dios y títulos de Dios y se le pueden aplicar intercambiablemente. Cristo es mi paz, Cristo es mi gozo, Cristo es mi Salvador, Dios es mi gozo, Dios es mi Salvador. Estoy diciendo lo mismo. Entonces nosotros nos debe de impresionar que Pablo aquí no diga que él es prisionero del imperio romano, sino que dice que él es prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. Pero notemos pues, porque él usa varias veces la misma expresión y siempre está diciendo algo distinto. En el capítulo 3 y versículo 1, ahí nos dice él que él es prisionero de Cristo. Pero mira cómo lo dice ahora en el 4.1. Yo pues, preso en el Señor, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, pero la mera verdad, que yo estoy preso en el Señor. Entonces, si nosotros queremos entender a Pablo, si queremos entender bien el tema de hoy, nosotros debemos de saber que para que nosotros podamos administrar la gracia a los gentiles, punto número 1, tenemos que ser prisioneros de Cristo, preso del Señor, preso. Y esto es tremendo y profundo porque no estoy menospreciando a nadie, pero hay muchos de ustedes que Cristo no los ha capturado. Algunos de ustedes conocen al hermano Gilberto y ustedes saben que muchas veces les pregunto yo a las personas, hermano, ¿ya te capturó Cristo? Porque quiero que sepas que muchos hermanos no están capturados, están muy sueltos, muy libres, no son presos de Cristo, hermano. Y tú sabes, tú que me estás escuchando, sabes si tú eres prisionero de Cristo o eres prisionero de tus pasiones, de tus gustos, de tus comodidades, de tu confort, o eres prisionero de Cristo. Es imposible que nosotros seamos los comunicadores, los administradores, porque al estudiar profundamente en el griego estas expresiones, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada, en griego es que Dios nos hizo mayordomos. O sea que todos nosotros los cristianos somos mayordomos. Tenemos que suministrar, tenemos que impartir. Cuando uno estudia la palabra mayordomo, uno va a ir a una costumbre antigua que en el tiempo de Pablo las familias ricas tenían una persona encargada de suministrarle a la familia todas las cosas básicas que ellos necesitaban en un hogar. Desde presentarles la comida en su mesa hasta darles toallas, sábanas, utensilios para la limpieza. Todo el mayordomo era encargado y era una persona de total confianza del dueño de la casa, de la hacienda, al grado que cuando un mayordomo hacía alguna sinvergüenzada,
lo destituían totalmente de su cargo. En la Biblia hay un mayordomo que fue astuto porque cuando le dijeron que ya no iba a estar más en la mayordomía, dice la Biblia que empezó a perdonarle las deudas a los que le debían a su señor, a su amo. Y ya sabemos la historia, pero eso lo hablamos otro día. Aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo nos dice que él está en esta economía, está en esta administración, porque Dios se lo reveló, el misterio, porque es el misterio el que nosotros debemos administrar. Dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y noten ustedes, pues, porque nosotros tenemos que administrar las riquezas inescrutables de Cristo, y aquí nos dicen cuáles son los puntos importantes que nosotros debemos administrar. Nosotros le debemos enseñar a todas las naciones que son coherederos del mismo cuerpo, lo que ya nos explicaron en el capítulo 2. Tenemos que saberlo explicar. Por eso les decía cuando estábamos hablando del capítulo 2, que si los hermanos no saben que el nuevo hombre en la cruz fue producido para que se eliminen las nacionalidades, nosotros no estamos predicando ni estamos ministrando correctamente las riquezas inescrutables de Cristo. Yo estoy predicando las riquezas inescrutables de Cristo, por eso se ofenden muchos. Te puedes imaginar cómo puede salir una persona que no entiende las cosas de Dios después de oírme a mí predicar que debe dejar de ser guatemalteco, salvadoreño, mexicano, judío, debe dejar de ser griego, porque no hay judío ni griego, hermano. Si tú no entras a la mentalidad del nuevo hombre, porque es la mente de Cristo, todo el tiempo vas a ser estorbado por asuntos que te van a ocupar de esta tierra, asuntos de los hombres, y nunca podrás poner la mira en las cosas de Dios. Poco a poco Dios te va revelando su palabra. Los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho mayordomo, porque ministro es mayordomo, somos manejadores, dicen los hermanos de Spanglish, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación del poder de la resurrección. O sea que es un trabajo espiritualmente hablando genuino que viene del corazón de Dios por medio de Cristo. O sea que Dios en Cristo, hermano, ojalá que te abra bien los ojos del Señor para que entiendas la expresión Dios en Cristo. Porque Dios en Cristo tiene un plan. Por eso la palabra Cristo quiere decir ungido, porque es a través de Cristo que Dios lleva a cabo su propósito eterno, su plan completo. Si no tuviéramos Cristo, entonces no tuviéramos Dios. Y si no tuviéramos Dios, no tuviéramos Cristo. Por eso es que se habla aquí de Dios y de Cristo. Mira cómo lo expresa, y te vas a dar cuenta que en todas las estructuras de la Biblia siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Mira en el 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas inescrutables de Cristo son las riquezas de su gloria, porque Cristo es la gloria de Dios. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que el capítulo 1 de Efesios es crucial, porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu con las bendiciones espirituales para todos nosotros. Muy bien. ¿De qué queremos hablar entonces hoy? Porque estamos hablando de la administración de la gracia, pues queremos hablar de la mayordomía.
quiero decirles que tenemos que entender lo que es la mayordomía, porque Pablo nos dice, para esto es que somos cautivos, para esto es que somos presos. Dicho en otras palabras, hermano, para que participemos en el propósito de Dios, Dios tiene que capturarnos. Pero yo quiero decirles que esto que está hablando el hermano Carrillo no es opcional, no es que si te dejas capturar. Porque hay muchos hermanos que creen que esto es opcional. No, hermano, esto es extremadamente crucial. Debemos de ser los mayordomos de la gracia. Y por la gracia de Dios poder llegar a ser esos mayordomos de gracia para saberla administrar. Yo me voy a sentir muy triste si un día cuando Dios me juzgue a mí me diga que el trabajo que yo hice es heno, madera y hojarasca, hermano. Más me vale que desde ahorita yo aprenda a edificar sobre la roca, hermano. Mirad cómo edificáis, dice el Señor. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos ministrar luz de esto que estamos hablando. Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder ministrarles luz a los hermanos respecto a esto que estamos hablando. El apóstol Pablo usa sus circunstancias como una metáfora para administrar la gracia de Dios a los gentiles. Entonces debemos de centrarnos en lo que significa la administración de la gracia, porque esta palabra administración es también mayordomía o economía. Mayordomía o economía. Leamos está dos veces la expresión, Efesios 1:10 y Efesios 3:9. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la economía. O sea que nos pone la palabra dispensación, es la misma palabra economía, mayordomía, administración, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces el Señor Jesucristo, Cristo, es el que Dios usa para que se cumplan todas las cosas. Por eso les dije y les vuelvo a repetir que toda la historia y todos los acontecimientos, tanto del mundo como de la iglesia, están bajo la centralización de Cristo. O sea que todo lo que Dios se ha propuesto, Cristo tiene que ver en ello. Versículo 10 del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es tremendo, hermano. Porque puede ser que tú te preguntes, hermano, el trabajo que la iglesia desarrolla, por eso antes de empezar el mensaje les mandé un post y les dije, estoy maravillado, estoy sorprendido de la magnitud del trabajo que Dios nos ha encomendado. Estoy sorprendidísimo, porque a nosotros nos toca darle a conocer a los principados, o sea que los ángeles, las potestades, tanto positivas como negativas, están viendo qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos en una presencia, hermano. Mire, a mí no me preocupa lo que piensen los hombres de lo que yo estoy haciendo, porque los hombres no van a entender muchas cosas que yo estoy haciendo como siervo de Dios. Pero a mí sí me interesa qué están viendo de mí las potestades. Ellos saben si realmente el hermano Carrillo es un servidor de Dios. Claro que lo saben. Si cuando aquellos hijos de un sacerdote llamado Esceva quisieron echar fuera demonios y dijeron en el nombre del que predica Pablo, echamos fuera, dijo, no los conocemos a ustedes. Pablo sí sabemos quién es, pero ustedes, y los desnudaron, dice. Y eso es muy significativo, hermano, porque en este asunto podemos estar totalmente desnudos pretendiendo que estamos usando al Cristo de Pablo. Hermano, usar correctamente al Cristo de Pablo hay que ser conocido de Dios, hermano. Por eso tengo un santo temor de no hablar mis opiniones ni dar mis conceptos. Yo no quiero ya eso. Yo quiero predicar la pureza de la palabra, y por eso me ven ustedes aquí ocupados siempre en la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El asunto, hermano, es que Dios se quiere impartir. Dios se quiere regalar para su pueblo.
Dios quiere que su pueblo lo obtenga. Entonces, por eso tenemos que entender lo que es la administración. ¿Qué tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 2? ¿No tenemos al nuevo hombre? El nuevo hombre que está compuesto de la cabeza y del cuerpo, con los materiales de la cabeza y los materiales del cuerpo, y que dice la Biblia que eso vino a ser el nuevo hombre donde no hay judío ni griego. Eso le tenemos que impartir a las personas. Ahora, ¿cuál es el propósito de impartirles eso? Porque el nuevo hombre es la expresión de Dios. El nuevo hombre es la expresión de Cristo. Entonces significa que nosotros tenemos que administrar, tenemos que suministrar, tenemos que impartir todas las riquezas de Cristo, todo lo que Él es, lo que ha hecho, lo que ha pasado, lo que será. Gloria a Dios. Si no conocemos las riquezas de Cristo, ¿qué le vamos a ministrar entonces a los hermanos para que se produzca en ellos el nuevo hombre que es la expresión de Dios? Hermano, vamos a estar trabajando en vano. O sea que el plan de Dios se vuelve la mayordomía de nosotros. Escúchame bien, hermano. Si tú no tienes hambre por las cosas de Dios, si tú no tienes interés en las cosas de Dios, si tú eres un cristiano descuidado, si eres una persona que lo mismo te da chana que Juana, lo mismo te da que predique el pastor a las 11 que a las 12, a la 1 y que ni lo escuchas ni te conectas, hermano, ¿cómo te va a usar Dios como mayordomo? ¿Cómo me vas a decir tú a mí, hermano, yo soy un mayordomo del Señor? Entonces cuando te hagan cuentas contigo, ¿acaso no está en las parábolas? Te entregan los bienes, Dios pone los bienes de Él en tus manos, multiplícalos, hazlo, hermano, y tú con los brazos cruzados viendo el cielo estrellado. Ah, ¿tú crees que eso es ser mayordomo? ¿Tú crees que eso es ser capturado por Cristo? Ah, discúlpame mi hermano, pero ser capturados por Cristo es vivir apasionados, estar contentos en la cárcel. ¿Por qué tú ves que a los apóstoles nos los ponen contentos en la cárcel? Porque para nosotros debe de ser un deleite haber caído presos con Cristo. Para nosotros debe de ser un gozo estar prisioneros de Cristo. Yo no quiero mi libertad, hermano. Cada día me doy cuenta que es rico estar en la cárcel. Mira, a mí me llama la atención de unos presos. Hace poco yo estaba leyendo la historia de un hombre que ya ni lo quieren en la cárcel. Ni lo quieren. Entonces él en cuanto sale, pero él ya se acostumbró a vivir en la cárcel y él dijo, en la cárcel estoy seguro, porque como he hecho tanto daño a la humanidad, uno de estos días me van a matar, estoy más seguro aquí en la cárcel. Yo sé que me pueden matar aquí en la cárcel, dice, pero estoy más tranquilo aquí. Y en cuanto sale, agarra un carro y se va al freeway a que lo sigan las patrullas. Y entre más daño haga, dice, más me ponen pena. Y otra vez otros 10 años a la cárcel. Tengo asegurada mi comida, tengo esto, tengo el otro. Si eso piensa un preso, hermano, vil y perverso, ¿qué no debemos pensar nosotros? Estar presos con aquel que tanto bien nos ha hecho. Aleluya. Hermano, la idea es que Dios quiere hacernos sus mayordomos para que administremos sus bienes, y a eso le llama administración de las riquezas inescrutables de Cristo. Todos los que somos prisioneros de Cristo tenemos que ser sus mayordomos. Hermano, el ministerio del Señor solo se puede llevar a cabo por medio de mayordomos, por medio de prisioneros, por medio de presos. Aleluya. Nuestra mayordomía consiste en ministrar las riquezas inescrutables de Cristo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque los que me conocen a mí, ¿dónde está el hermano Gilberto? Impartiendo las riquezas de Cristo. Y vaya si no, hermano, porque muchas veces me han dicho muchos hermanos, hermano Carrillo, yo nunca había alcanzado a entender lo que usted me está explicando. Hermano Carrillo, gracias a Dios por su vida, porque usted me ha ayudado y me ha abierto los ojos enseñándome la palabra. Hermano Carrillo, gracias, hermano, venga a enseñarnos, hermano Carrillo, venga, hermano, si ni tiempo tengo, hermano, ni me puedo hacer pedacitos. ¿Por qué? Porque es mejor multiplicarnos. Por eso quiero yo que tú te dejes capturar por Cristo, como me he dejado capturar yo, para que no sea un solo hermano Carrillo, sino muchos hermanos Carrillos producidos. Aleluya. Yo le pido a Dios, hermano, que nos ayude, que abra nuestros ojos para ver esta mayordomía.
Si Dios no te abre los ojos, tú no ves esta mayordomía. Te la voy a volver a leer, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Aleluya. El Señor quiere que impartamos sus riquezas. A eso es lo que le llama el Señor dispensación. Nosotros somos dispensadores. Somos mayordomos. Aleluya. El trabajo que llevan a cabo los ministros de Dios es administrar las riquezas inescrutables de Cristo. Hermano, quiero decirte que de acuerdo al contexto, esa es la manera que Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica su iglesia cuando los hermanos, por medio de la administración de las riquezas inescrutables de Cristo, son transformados y entonces son materiales disponibles para edificar la casa de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, ¿por qué tenemos que conocer esto, hermano? Porque no hay otra manera de que nosotros podamos enseñar lo correcto. No hay otra manera. Si no conoces la administración, ¿qué vas a administrar? Esta es la forma correcta de que se produzca la expresión de Dios. Esta es la manera correcta, hermano. Nosotros somos colaboradores. Debemos de colaborar para satisfacer a nuestro Padre Celestial, hermano, restaurando el cumplimiento de su propósito. Yo ya te dije que la mayoría de iglesias, hermano, no está haciendo esto. Da vergüenza, hermano, porque la iglesia no está haciendo esto. Mira, gracias a Dios que a ti y a mí Dios nos quiere tomar en cuenta y nos está revelando qué es lo que tenemos que hacer para que participemos de su propósito. Porque en Efesios te están hablando de 7 aspectos de la iglesia que se deben ver en los cristianos para que haya una verdadera edificación, hermano. Solo con ojos abiertos, nuestra cárcel puede ser dulce. Si nosotros no tenemos ojos abiertos, para nosotros se vuelve religión, se vuelve un trabajo. Por eso ayer hablábamos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dígame cómo son muchos hermanos. Mire, si Dios en mi espíritu a mí me lo hace sentir. Hay muchos hermanos que ahora que vino la pandemia, te vas a acordar de mí. Ya nunca más los vamos a volver a ver. Vamos a regresar a las reuniones y te acordarás de mí. Van a regresar un grupito, pero muchos ya nunca van a regresar. ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca tuvieron un corazón para vivir la vida de la iglesia. Pero todos los que Dios, desde antes de la pandemia, había puesto su carga en nosotros, ahí vamos a estar, hermano. Por eso a mí no me preocupa, mira. A veces me dicen, hermano Carrillo, pero ¿y fulano? Que haga lo que quiera, hermano. Si a él la pandemia le sirvió para volverse una persona fría y criticona y quejista y querellosa, gloria a Dios, se manifestó lo que es esa persona, hermano. Pero nosotros debemos de darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque soy un esclavo de mi Cristo. Yo puedo decirles a ustedes las mismas palabras de Pablo. Gilberto, prisionero de Cristo por vosotros. Yo soy prisionero de Cristo para ayudarlos a ustedes. Díganme si no. ¡Aleluya! Termino pues porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué es la mayordomía de la gracia? ¿Qué es la mayordomía de la gracia? Hermano, es impartir las riquezas de Cristo. Cuando tú eres un buen cocinero, tú preparas bien la comida y le pones todos los condimentos y todos los mensujes y todo lo que tiene que llevar una comida para que se vuelva apetitosa. Pues si eres un prisionero de Cristo, ¿cuándo fue que Dios usó más a Pablo? Cuando estaba preso. Cuando estaba preso escribía epístolas y epístolas y epístolas. ¿Cuándo fue cuando Dios usó más a Watchman Nee? Cuando estaba preso. Estuvo preso 20 años y escribió más de 1500 libros.
¿Cuándo ha usado Dios más al hermano Carrillo? Cuando estaba preso en la pandemia, cuando no podía ir a ninguna parte, pero gracias a Dios por el Facebook, porque por medio del Facebook yo puedo predicar el Evangelio con toda libertad y te estoy administrando las riquezas de Cristo. Nunca se te olvide pues que estamos iniciando el capítulo 3 para hablar de que somos los mayordomos que Dios usa para impartir, aleluya, para ministrar riquezas. Vamos de gracia en gracia, hermano, es para impartir Dios. No es ganar almas, hermano, no es ganar almas. Algunos creen que hay que hablarle a este, a aquel para ganárnoslo. Eso no es, hermano. Ya una vez ganado, impártele riquezas, porque si no, no va a crecer. Una vez te lo ganes para Cristo, tienes que predicarle las riquezas de Cristo. Ahora, somos ministros, ¿qué ministras? Somos ministros, ¿qué ministras, hermano? Dios necesita mayordomos. Yo puedo ver un gran rótulo en la vida del Espíritu que dice Now Hiring. Yo puedo ver un rótulo en la vida del Espíritu gigante que dice Help Wanted. Dios está necesitando a sus mayordomos, pero para ser mayordomos tenemos que estar bien constituidos de la palabra de Dios. De otra manera no eres mayordomo, eres mayormono. Y no es lo mismo ser mayormono que ser mayordomo. Ni es lo mismo mayordomía que la mayordomía. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias porque yo he entregado una vez más el bendito mensaje de tu palabra. Gracias por todos los oyentes. Yo sé, Señor, que a todos nos has bendecido en esta mañana y quieres que seamos diligentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra. Un obrero que es preso, que es esclavo, que es un servidor, un ministro, un sirviente, un mayordomo, que imparte las riquezas inescrutables de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y hasta mañana.